¿Qué tienen en común el presidente del Manchester City, el de Kazajistán, el canciller de Marruecos y los presidentes de Kosovo? Te doy 3 oportunidades, si lo dijiste. Todos estaban en el escenario con el presidente estadounidense Donald Trump en Davos, cuando él anunció formalmente a los miembros de su Junta de la Paz. Dean, lo acertaste, bien hecho, tienes 3 puntos. Si te preguntas por qué este grupo olvidado de personas estaba junto al presidente estadounidense en Suiza, en lugar de, digamos, los líderes de Francia, Alemania o el Reino Unido, entonces no eres el único. La ausencia de los aliados europeos de Estados Unidos en la firma en Davos fue notable y no pasó desapercibida para los observadores internacionales. La junta fue polémica tanto por quienes faltaban como por quienes la apoyaban. Además de los mencionados, también recibió el apoyo del hombre, llamado el último dictador de Europa y buscado por presuntos crímenes de guerra. Ninguno estuvo en Davos, pero han sido de las figuras más polémicas en unirse a la Junta. Hablemos de la Junta de la Paz del presidente Trump. ¿Qué es y por qué los países deben pagar $1.000 millones para ser miembros permanentes? ¿Qué es la Junta de la Paz? Es un organismo internacional cuyo objetivo es promover la paz mundial. La idea de la Junta surgió en agosto, cuando Tony Blair sugirió que Gaza fuera gestionada por un organismo internacional. Después de la devastadora guerra con Israel, el presidente Trump adoptó la idea y presentó su versión semanas después en la Asamblea General de la ONU en septiembre. Para octubre, tanto Israel como Marte habían aceptado parcialmente el concepto, y en noviembre, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución Década Adelante, que le dio respaldo internacional al marco. Sin embargo, incluso con esta resolución, los expertos legales advertían que era una violación del derecho internacional. Aunque la resolución se suponía que crearía un mecanismo enfocado específicamente en la reconstrucción de Gaza, todas las señales indicaban que el presidente Trump tenía en mente algo más ambicioso. Él buscaba un organismo para intervenir en conflictos globales y, según Deu, quería crearlo sin relación al conflicto en Medio Oriente, pues Gaza no aparece en la Carta Fundacional. Cuando la Casa Blanca anunció formalmente la Junta de la Paz en enero de 2026, Trump declaró con su típica grandilocuencia que sería, y lo citamos aquí, la junta más grande y prestigiosa jamás reunida en cualquier momento, en cualquier lugar. La Carta de la Junta establece un mandato para promover estabilidad, restaurar un gobierno legal y asegurar paz duradera en zonas afectadas o amenazadas por conflictos. Traduciendo eso del lenguaje diplomático, la Junta debía involucrarse en cualquier lugar donde hubiera conflicto. Sin embargo, lo más interesante de la Junta es quién está a cargo. El presidente Trump no es solo el presidente inaugural, es el presidente, punto. El puesto no tiene límite de mandato y solo se deja por decisión propia o incapacidad. En ese caso, lo ocupa la persona que él haya elegido como sucesor. Mientras esté en el cargo, Trump decide el significado del estatuto y puede vetar intentos de remover miembros o anular decisiones de la Junta. Ese control personal no suele verse en organizaciones internacionales que priorizan a la institución sobre la persona. Trump cuenta con una junta ejecutiva integrada por figuras como el secretario de Estado Marco Rubio, Steve Witkoff y Jared Kushner, su yerno, entre otros. Y luego está la Junta de Paz de Gaza, que tiene algunos miembros que se superponen con la Junta Ejecutiva, así como figuras clave de países de Medio Oriente como Turquía y Qatar. Algunos países pagan membresía y otros son invitados por 3 años, algo común en organizaciones internacionales. Si desean membresía permanente, deben pagar $1.000 millones en el primer año. Ese dinero no va a un fondo común como el de la ONU supervisado por Liz, sino a uno controlado por el presidente del Consejo, que es Trump. La carta solo menciona de forma vaga los esfuerzos de reconstrucción y costos operativos. No detalla la rendición de cuentas ni menciona auditores. Julian Borger, corresponsal internacional de The Guardian, lo describió como la versión global de la corte de Mar-a-Lago de Trump. Otros observadores han sido menos diplomáticos. Algunos lo llaman un proyecto de vanidad y otros un fondo discrecional. Las reacciones a la cuota de membresía han sido mixtas, aunque algunos han estado dispuestos a pagarla. El presidente ruso Vladimir Putin vio una oportunidad y afirmó que Moscú aportaría los $1.000 millones solo si Washington descongela antes los activos rusos. Es poco probable que eso pase pronto. El primer ministro canadiense Mark Carney aceptó la invitación de Trump para unirse a la Junta, pero no entendía el propósito de la cuota de membresía de $1.000 millones. Le dijo a los reporteros que Canadá quería que el dinero tuviera el máximo impacto y propuso como condiciones para la participación canadiense que la ayuda fluya sin obstáculos y a gran escala para la gente de Gaza.
Más tarde, después de que un funcionario del gobierno canadiense aclaró a Politico que Canadá no pagaría por un asiento en la Junta, el presidente Trump retiró posteriormente la invitación a Canadá. Quizás más intrigante aún, el funcionario también le dijo a Politico que la carta todavía estaba en discusión y que Carney había señalado su intención de aceptar la invitación para unirse, para influir y moldear el proceso internamente. Según Andreas Krieg, profesor de seguridad en el King's College de Londres, la influencia es clave para todos los países que se unieron al Consejo, según declaró a Al Jazeera. Quieren comunicación directa con la Casa Blanca. Un asiento en la sala donde se deciden los contratos, los corredores, los cruces y los plazos, y la oportunidad de influir en lo que significa el periodo posterior a Hamas antes de que los hechos se consoliden sobre el terreno. Dijo que pagar por participar es como asegurar evitar exclusión futura. Los países en Davos que firmaron la carta muestran quiénes lo valoran. Acceso desde estados del Golfo como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Bahrein, hasta países con intereses en Gaza como Egipto, Jordania, Turquía, así como Argentina con Javier Milei, Indonesia con Prabowo Subianto y Hungría con Víctor Orbán. Para estas naciones, su membresía busca alinearse con el presidente Trump, aunque no tengan interés directo en Gaza. Como dijimos antes, la ausencia de los aliados europeos de Estados Unidos fue notable, y no solo Europa. Naciones asiáticas como India y Japón aún no han tomado una decisión sobre unirse a la Junta. Filippo Boni, profesor de política en la Open University del Reino Unido, dijo a Al Jazeera que la renuencia podría deberse a la presión que enfrentaban estos países. Podrían unirse y debilitar a la ONU o negarse y enfrentar aranceles de Estados Unidos. El estratega James Christopher compartió preocupaciones similares, señalando que las democracias occidentales dudaban en unirse por la falta de transparencia, respaldo legal y gobernanza colectiva de estas instituciones. La Junta concentraba mucho poder en una persona, pese a la controversia. Ahora existe y podrían unirse más países. Simplemente para evitar quedarse fuera, y si quieres evitar quedarte en el frío geopolítico, tenemos una oferta para ti. Y sí, hubo una transición completamente fluida. En la publicidad de hoy, suave y sinvergüenza, suave como mi cabeza. France Company es nuestro nuevo servicio de suscripción. Para las personas que no se ponen lo suficientemente ansiosas viendo frentes de guerra y necesitan aún más actualizaciones sobre todas las formas en que el mundo es aterrador. Por $5 al mes, accedes a 2 videos exclusivos semanales y muchos artículos de expertos sobre conflictos mundiales. Hicimos videos sobre la vida de manifestantes iraníes encarcelados y los sucesos en Venezuela tras la caída del régimen. También entrevistamos al embajador de Sudán sobre la guerra civil en su país. Si te gusta este canal, seguro te gustará lo que publicamos en Warfronts. Solo cuesta $5 al mes. También nos ayuda a seguir haciendo estos videos en YouTube. Ahora, volvamos a las preguntas sobre la Junta de la Paz de Trump. Son las preguntas de Warfronts. La creación de la Junta ha generado muchas más preguntas que respuestas, siendo la más importante si competiría o incluso reemplazaría a la ONU. Cuando le preguntaron al presidente Trump, un reportero de Fox News, si la Junta reemplazaría a la ONU, él dijo que podría ser, señalando que la ONU no había sido muy útil. Luego suavizó su declaración en Davos, diciendo que la Junta colaboraría con la ONU y lograría lo que ésta debió hacer. Para observadores internacionales, era claro que buscaban crear una organización que rivalizara con la ONU. Krieg dijo a Al Jazeera que no es necesario abolir la ONU para vaciarla. Basta con desviar atención, fondos y crear un hábito, donde las decisiones importantes se trasladan a organismos alternativos controlados por las grandes potencias. La Junta representa exactamente ese riesgo. La ONU mantiene membresía casi universal, reconocimiento legal y capacidad operativa a gran escala. Si otros países desean que la ONU siga siendo el principal foro diplomático, deben evitar unirse a la Junta, financiar los canales de la ONU y considerar la Junta solo como una herramienta temporal para Gaza, no como modelo de gestión global. Otra pregunta es, ¿qué ocurrirá cuando Trump deje el cargo en enero? La carta señala que Trump podría seguir como presidente, pero un futuro presidente podría retirar el apoyo de EEUU sin impedimentos. El mandato de la ONU para Gaza dura hasta finales del 27, expirando antes del de Trump. Luego, la legitimidad de la Junta será más incierta. ¿Los países seguirán viendo valor en participar si la Junta pierde el respaldo de Estados Unidos? ¿Seguirán aportando dinero a un fondo manejado por el sucesor que elija Trump? También está la duda de si la Junta podrá cumplir su objetivo de reconstruir Gaza. Este es quizá el reto más difícil, pues exige soluciones políticas para la gobernanza palestina, la seguridad de Israel y las causas del conflicto.
Las imágenes de rascacielos frente a la playa de Jared Kushner lucen impactantes, pero ignoran la compleja realidad de la reconstrucción. En un territorio con millones de desplazados, infraestructura destruida y alta tensión política, surge la pregunta sobre las acciones de la Junta fuera de Gaza. La carta dice que puede intervenir en áreas afectadas o amenazadas por conflictos. ¿Eso significa que Trump puede decidir unilateralmente que la Junta debe involucrarse, por ejemplo, en Sudán o Myanmar? Los países miembros pueden votar sobre la sede de la Junta o el presidente decide solo por su veto. La carta no aclara esa ambigüedad, posiblemente para dar a Trump flexibilidad, pero también genera incertidumbre en otros países sobre sus compromisos. Si la Junta interviene en un conflicto sin resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, según el derecho internacional, probablemente sería ilegal. Trump piensa que no debe temer al derecho internacional, pero ¿qué pasa con líderes de países menos poderosos como Paraguay? Vladimir Putin suele cancelar viajes a países como Sudáfrica por una orden de arresto internacional. Si violar el derecho internacional afecta a líderes de potencias nucleares como Rusia, ¿qué pasaría con quienes gobiernan países más pequeños? Y finalmente, está la cuestión de la legitimidad. Las organizaciones internacionales obtienen su autoridad de la amplia aceptación por parte de la comunidad internacional. Cuando Europa se abstiene, las democracias principales muestran reservas y los críticos lo llaman paga para jugar. La Junta inicia con falta de legitimidad que deberá superar con gran esfuerzo. Si los actores clave de Google ven la Junta como ilegítima o una maniobra de podrían negarse a cooperar y esto afectaría su funcionamiento. Ahora nos encantaría responder algunas de esas preguntas, pero la verdad es que no podemos. La Junta de la Paz es una institución sin precedentes, lo que significa que muchas de las respuestas antiguas simplemente no aplican. En 2 años sabremos si la Junta de la Paz será, como dice Trump, el organismo internacional más prestigioso y trascendental. O si se convierte en otro intento de corta duración por remodelar la diplomacia global en torno a la visión de una sola administración. Por ahora, la Junta existe. Los países se han unido y la Junta Ejecutiva está en funciones. Lo que suceda después depende de si la Junta puede demostrar que es más que un costoso experimento de autoridad presidencial. Gracias por vernos.